Si esta frase fuera cierta, no volveré a tener relación con ese medio jamás. Significaría que en enero de 2026, a solo 2 meses del inicio del Clásico Mundial de Béisbol, se está gestando una anomalía increíble en el mundo del deporte. La superestrella global, Shohei Ohtani, habría cortado completamente lazos con una cadena de televisión específica. Esta no es solo una disputa personal, es un cisma que amenaza con sacudir la propia emisión del WBC. La pregunta es, ¿por qué una decisión tan extrema? Vamos a desentrañar la verdad detrás del cambio que sacude al béisbol. El cambio que pone en jaque al WBC. ¿Por qué la forma de emisión se ha convertido en el problema principal? Con la inauguración de marzo de 2026 acercándose, un murmullo inquieto se extiende entre los fanáticos. Parece que este WBC no será como los de antes en la televisión. Japón busca la defensa de su título, y en el corazón de esa búsqueda está Shohei Ohtani. Normalmente, en estas fechas, la atención se centraría en las alineaciones y las predicciones de rendimiento. Sin embargo, esta vez el debate se centra en el formato de emisión, un fenómeno inusual. Hasta ahora, el WBC ha sido un evento transmitido por televisión abierta, accesible para todos. Familias reunidas frente al televisor, el país entero siguiendo los resultados entre el trabajo y la escuela. Esa atmósfera ha hecho del WBC un evento especial. Pero ahora, esa premisa está en duda. El trasfondo no es solo una cuestión de derechos de transmisión, se trata de cómo proteger a los atletas. Ohtani, ahora una estrella mundial, ha trascendido el marco de un simple jugador de béisbol, convirtiéndose en una figura con una influencia monumental. Con ello, la cantidad y la intensidad de la cobertura mediática que lo rodea han crecido exponencialmente. El periodismo deportivo tiene la misión de transmitir el atractivo de la competición. Sin embargo, en los últimos años, la atención se ha desviado hacia información ajena al juego, invadiendo la vida personal. La línea entre lo aceptable y lo intrusivo se ha vuelto borrosa. Mientras los medios buscan satisfacer la curiosidad del público, surge la pregunta de hasta qué punto son conscientes de que sus acciones pueden comprometer la seguridad y el bienestar mental de los jugadores. Como señala un experto, en la era actual, la libertad de prensa y la tranquilidad del atleta no siempre son compatibles. Especialmente en torneos internacionales, la congregación de medios globales y la velocidad de difusión de la información son incalculables. Una vez que una imagen o un dato se comparte, es imposible recuperarlo. En este contexto de máxima exposición que es el WBC, la forma en que se cubre el evento, la distancia que se mantiene y la postura que se adopta son decisiones que pesan más que nunca. La actual polémica sobre el sistema de transmisión es un claro síntoma de esta crisis. La razón por la cual este problema ha escalado de tal manera se remonta a un evento clave ocurrido en 2024. La incomodidad acumulada, invisible para el público, finalmente estalló. Ahora, nos enfocaremos en la distancia palpable que surgió justo después del momento cumbre de la gloria mundial. ¿Por qué cambió el ambiente tras la victoria en la Serie Mundial? Desglosaremos los hechos cronológicamente. El silencio que siguió a la euforia. La distancia marcada en la noche de la victoria. El 31 de octubre de 2024, Los Ángeles se vistió de historia. Shohei Ohtani, en su primer año con los Dodgers, conquistaba finalmente la Serie Mundial. Cheddar. Tras vencer a los Yankees y alzarse con el título, el estadio se sumió en un torbellino de emoción. Para Ohtani, esta temporada no había sido fácil. Estuvo marcada por diversas controversias y una tremenda presión mental.
Sin embargo, logró rendimientos descomunales, llevando al equipo a la cima. Al ganar, la imagen de él abrazando a sus compañeros, compartiendo la alegría, reflejaba una pura sensación de logro. Inmediatamente después del partido, el campo y la casa club se llenaron de medios de comunicación de todo el mundo: Japón, América, Europa, Asia. Shedar. Todos querían una palabra del hombre que se había convertido en el foco del planeta. Otani atendió a la prensa, hablando con calma sobre la batalla del equipo, su gratitud hacia sus compañeros y su aprecio por los aficionados. Su compostura y sinceridad eran propias de una superestrella. Todo parecía ser una noche perfecta, hasta que ocurrió un detalle sutil pero significativo. En medio del flujo de entrevistas, un momento causó una incomodidad silenciosa. Al acercarse un equipo de prensa en particular, la expresión de Otani cambió. Muchos espectadores notaron el gesto. El personal que lo rodeaba hizo movimientos de contención, y la entrevista nunca se concretó. En una atmósfera dominada por la euforia, esta escena dibujó un contraste evidente. No hubo una explicación pública sobre qué significaba este rechazo, y el silencio del jugador solo alimentó la especulación. Lo crucial no fue el rechazo en sí, sino la distinción que se hizo. ¿Por qué interactuaba con otros medios, pero mantenía distancia con ese grupo específico? Ese punto quedó grabado en la memoria de muchos. En el deporte, es habitual que los jugadores se nieguen a dar entrevistas por cansancio, agenda o política del equipo. Sin embargo, lo ocurrido esa noche fue demasiado simbólico para ser un simple accidente. La distancia se mantuvo a partir de ese momento. El silencio nacido en el escenario de la victoria no fue un rechazo emocional, sino una elección consciente para proteger algo vital. Al buscar la respuesta a esa elección, tenemos que retroceder varios meses. La línea que fue cruzada. El irreparable error en la cobertura de su nueva residencia. La razón fundamental de esta distancia se halla en un acontecimiento de principios de 2024. Esa primavera, una noticia sobre Otani acaparó los titulares: la compra de una nueva casa en las afueras de Los Ángeles. Mientras que el coste y el tamaño de la propiedad generaron admiración por el astro, la conversación pronto tomó un giro oscuro. Todo comenzó con un reportaje en Estados Unidos. Se trataba de un artículo basado en información pública de transacciones inmobiliarias, algo no inusual a nivel local. Sin embargo, el problema surgió con la forma en que ciertos medios japoneses cubrieron la historia. En su afán por aumentar el valor noticioso, las imágenes y las descripciones se volvieron excesivamente invasivas. Se mostró el exterior de la casa y se detalló el entorno circundante. Muchos televidentes se preguntaron si era necesario llegar tan lejos. La forma en que se presentó la información permitía deducir la ubicación exacta, y la cobertura pasó de ser una simple noticia a una invasión de su esfera privada. Los afectados no fueron solo Otani. Para los vecinos, convertirse de repente en el centro de atención fue una carga enorme. De hecho, se reportó que tras la noticia, gente se reunió alrededor de la zona, amenazando la tranquilidad de la vida cotidiana. Los medios intentaron contar la vida de una estrella, pero terminaron perturbando la paz de terceros inocentes. Este fue el punto que generó una fuerte alarma en el entorno del jugador. Más allá del concepto de violación de la privacidad, se trataba de un problema de seguridad. Por exitosa que sea una persona, el hogar es el lugar de descanso y el último refugio familiar. Si la seguridad se ve comprometida, la concentración en el campo de juego se vuelve imposible. Según fuentes cercanas, este incidente marcó un antes y un después para Otani.
La decisión de conceder entrevistas dejó de ser una cuestión de favor o de tiempo y pasó a ser un criterio estricto de confianza. Recuperar una confianza perdida no es tarea fácil. Esta decisión fue fría y pragmática. Al ser una estrella global, la más mínima información puede convertirse en un riesgo enorme. Habiendo comprendido ese peligro, optó por la distancia. Visto así, la actitud que mostró la noche de la Serie Mundial no fue un rechazo emocional, sino la consecuencia de una acumulación de hechos. La cobertura de su nueva casa fue más que un simple escándalo. Planteó la grave cuestión de hasta dónde debe llegar el periodismo deportivo. Factores que agravaron la situación: la seguridad y la familia. Detrás de la controversia de la nueva casa existía otro factor ineludible: la seguridad en la zona de Los Ángeles. A pesar de la imagen glamurosa de la ciudad, los incidentes de intrusión y robo dirigidos a celebridades han sido frecuentes en los últimos años. Se ha señalado que los atletas profesionales, cuyas fortunas son conocidas y que a menudo dejan sus hogares desocupados por largas temporadas, son blancos fáciles. De hecho, las historias de compañeros de equipo que han sido víctimas de robos no son raras. Los relatos de cómo sonaron las alarmas durante una gira y cómo las cámaras de seguridad grabaron a intrusos saqueando la casa circulaban entre jugadores y personal. Esto no es un rumor, es un peligro real. En estas circunstancias, la publicación de su dirección, distribución interna y entorno, que permitía hacer conjeturas sobre su ubicación, representaba un riesgo inaceptable. Ohtani no ignoraba la gravedad de esta situación. La cobertura de su nueva casa no fue un mero fastidio, sino un problema existencial. ¿Podría seguir viviendo allí con seguridad? Además, en ese periodo, la vida personal de Ohtani experimentó un cambio significativo: el matrimonio. Ahora tenía una familia a la que proteger. Si fuera solo su problema, quizá habría aceptado algunas molestias e inseguridades, pero cuando la seguridad de la familia está en juego, la historia cambia. La conciencia de que, si ocurre algo, será demasiado tarde, hizo que sus decisiones fueran extremadamente cautelosas. Según fuentes cercanas, la decisión final de deshacerse de la nueva residencia fue impulsada por esta combinación de ansiedades. La ubicación se hizo pública por la prensa, el riesgo de seguridad aumentó y la familia no podía vivir en paz. Esto no es un problema de ser una estrella, es una reacción defensiva humana y natural. A partir de este suceso, el estándar de Ohtani sobre el manejo de la información se volvió más estricto. La línea divisoria entre qué medio era confiable y hasta dónde se le permitía llegar se basó no en el historial o la antigüedad, sino en una única promesa. ¿No volverán a cometer el mismo error? Esta decisión tuvo un gran impacto en su entorno. El equipo priorizó la seguridad del jugador y su familia, fortaleciendo la gestión de las interacciones con los medios. Las preguntas, el rango de la filmación y las zonas de acceso ahora se revisaban con un rigor sin precedentes. La tríada de prensa, seguridad y familia se había consolidado, haciendo que la cautela de Ohtani fuera inamovible. El intento fallido de disculpa. ¿Por qué la brecha se ensanchó? Ante la gravedad de la situación, los medios finalmente optaron por una disculpa pública. Durante el verano de 2024, se emitieron declaraciones de arrepentimiento en programas de televisión y ruedas de prensa sobre la controvertida cobertura de su nueva residencia. Las imágenes de ejecutivos inclinando la cabeza profundamente, transmitiendo remordimiento por las molestias causadas a los afectados, pudieron parecer a primera vista una respuesta de buena fe. Sin embargo, esta disculpa no logró el efecto de pacificación esperado. Al contrario, la reacción del público fue severa, con críticas que se preguntaban ¿por qué ahora? Y
¿Realmente comprenden la raíz del problema? La controversia no se centró en la forma de la disculpa, sino en su contenido y enfoque. Muchos espectadores y personas de la industria notaron una fuerte incomodidad con el uso de la palabra solicitud. A pesar de que la prensa había causado la confusión, la estructura de la disculpa parecía apelar al público para que controlara su comportamiento, lo que difuminaba la responsabilidad. El autor del problema parecía delegar la solución a terceros. Además, se señaló la discrepancia entre las explicaciones dadas en la conferencia de prensa y la realidad en el terreno. Declaraciones que sugerían que la cobertura fue adecuada o que el problema ya estaba resuelto, discrepaban drásticamente con el sentir de la parte afectada. Una disculpa real no es solo pronunciar palabras, sino entender qué hirió a la otra parte y demostrar cómo se evitará en el futuro. En este aspecto, quedaron muchas dudas. Esta diferencia de percepción fue captada por la opinión pública. Celebridades y figuras de la industria expresaron sus opiniones, pidiendo que los medios se pusieran en el lugar de la víctima. Ser famoso no significa que deba ser permitido. Ser famoso implica que se debe ser más cuidadoso. La disculpa, lejos de ser el primer paso hacia la reconciliación, terminó por exponer la profundidad de la brecha. Este encadenamiento de sucesos demostró que la relación entre los medios y las superestrellas ya no podía sostenerse bajo el marco tradicional. En una era donde el poder de difusión de un individuo es inmenso, seguir los patrones de cobertura y disculpa del pasado puede resultar contraproducente. Fue un momento de confrontación con esta nueva realidad. El veredicto del WBC. ¿Hacia dónde se dirige el periodismo deportivo? Al revisar la secuencia de eventos, vemos que el problema escaló más allá de un simple conflicto individual, evolucionando hacia una cuestión fundamental sobre la ética del periodismo deportivo. El resultado de esta acumulación es la revisión del sistema de emisión del WBC. Shedar. El WBC es un escenario especial para los aficionados al béisbol. Ver a los jugadores luchando por su país inspira coraje y emoción. Pero al mismo tiempo, es un foco de atención global, donde un solo manejo descuidado de la información puede amenazar la vida del jugador y su familia. Por eso, el debate actual se centró no en quién transmite, sino en cómo se debe transmitir el evento. Hay quienes sugieren que la consideración de un formato centrado en la transmisión digital o streaming no solo se basa en la conveniencia o la lógica comercial, sino en la clara intención de proteger a los jugadores. Limitar el alcance de la cobertura, controlar las producciones sensacionalistas y evitar la intrusión en la vida privada. Solo en un entorno así, los atletas pueden rendir a su máximo nivel. Este ya no es un problema de un solo jugador, sino un desafío común para todo el futuro del deporte. Sin embargo, no se puede ignorar la confusión de los espectadores, la inconveniencia de no poder ver los partidos fácilmente por televisión abierta, la brecha informativa que se genera entre generaciones. Shedar. Para que el deporte siga siendo de todos, la forma de transmitirlo debe ser creativa. ¿Cómo equilibrar la protección con la apertura? No hay una respuesta sencilla. Esta controversia ha puesto de manifiesto que la dinámica de poder entre atletas y medios está cambiando. Aquellos a quienes antes se podía perseguir unilateralmente, ahora tienen el poder de decir no, de forma contundente. Esto se debe a la diversificación de los canales de comunicación y al hecho de que los propios atletas pueden elegir su entorno. Shedar. El movimiento en torno al sistema de transmisión del WCE es tanto un final como un comienzo. El futuro del periodismo deportivo dependerá de hasta qué punto podrá proteger la seguridad y la dignidad de los atletas. Y la forma en que los espectadores acepten o rechacen este cambio
recae en la conciencia de cada uno de nosotros. Quiero preguntarte directamente, si el WBC pasara a ser principalmente por streaming, ¿lo sentirías como el flujo natural de los tiempos? ¿O experimentarías una sensación de vacío o inconveniencia? Y para proteger la privacidad de los atletas y sus familias, ¿hasta dónde crees que los medios deben autocensurarse? Por favor, comparte tus reflexiones en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final.